Bienvenidos a su programa Conexiones Cuánticas. Mi nombre es Luz Adriana Valle, les estoy acompañando desde Colombia para el mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema de la vibración, de las frecuencias. Somos lo que vibramos. ¿Qué quiere decir, Luz Adriana? ¿Cómo así que somos lo que vibramos? Sí, muchas veces yo quiero prosperidad, pero vibro en carencia. Entonces, mi vibración está por aquí y lo que yo aspiro a tener está por aquí. ¿Habrá posibilidades de que yo me lo tope? Lo más seguro es que no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nunca mientras yo esté vibrando en esta frecuencia, voy a poder conectar con esta. Es como si yo aquí fuera por una carretera y esto fuera en otra dirección. Entonces, por más que yo vaya, no me lo voy a topar. ¿Sí? Eh, Cuando yo estoy emitiendo desde lo que no tengo, yo les decía en el programa anterior que nosotros tenemos un campo electromagnético. Electro es el cerebro, emite ondas eléctricas y el corazón emite ondas que son magnéticas, es decir, que atraen. Entonces yo puedo estar emitiendo unas frecuencias y queriendo recibir otras, y no hay forma. Entonces, tenemos que entrar en coherencia cardíaca. Entonces, es importante que yo descubra como en qué nivel estoy vibrando. Hay un libro que se llama El poder frente a la fuerza de David Hawkins que nos habla de los niveles de conciencia. Y tiene otro libro que se llama Trascendiendo los niveles de conciencia, donde lo explica, digamos, como mucho más ampliamente. Este libro fue escrito en los años 90 y recoge 20 años de investigación. Entonces, digamos que las mediciones que hizo él al momento en el que estaba el planeta y demás han ido cambiando. ¿Por qué? Porque el planeta se ha estado moviendo, ha estado recibiendo grandes cantidades de energía, de frecuencias y de información, incluso información que estaba oculta, hacía parte de las logias, dentro de las escuelas esotéricas, mucha de esta información ha salido a la luz y digamos que incluso se ha comercializado como en este mercado de lo holístico de una manera que quizás pierda fuerza o pierda como el sentido. Pero el planeta como tal ha estado evolucionando y nosotros como humanidad también hemos estado evolucionando y por eso nos estamos también preparando para entrar en esta nueva frecuencia, de la cual nos hablan de la quinta dimensión, de que estamos en un proceso de cambio, de que este es un momento de parto y un parto es doloroso, un parto es de alguna manera convulsionado, imagínate tú en la panza de mamá queriendo salir, están las contracciones, está este querer salir, pero de alguna manera yo ya estoy muy grande para caber por ese espacio tan chico. Recuerden que el cerebro tiene que hacer de alguna manera esto, los huesos del cráneo tienen que sobreponerse para poder pasar por el canal vaginal, es decir, genera toda esta conmoción. Y es lo que estamos pasando ahorita en el planeta. Está pasando tanto a nivel de los terremotos, de los huracanes, es decir, la Tierra, el planeta como tal está en estos dolores de parto de alguna manera y también está como en lo emocional, en lo político, se están cayendo como muchas cosas. Cosas que creíamos que eran, nos damos cuenta que no eran así, que no eran como nos las vendieron, están las guerras, es decir, hay toda una conmoción de alguna manera que nos está diciendo estamos pasando por este momento de parto como a una nueva etapa, a un nuevo nacimiento. Cada muerte es un nacimiento a otro estado. Cuando las personas me preguntan, Luz Adriana, ¿y uno cómo sabe que si hay otras existencias? Muy fácil. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran renacuajos? Me dicen, no, ¿cómo así? Claro que tú eras un anfibio, vivías en un medio acuático, no respirabas con tu nariz, sino que estabas allí en medio de la... Estoy hablando del vientre materno. Entonces, en el vientre materno, ¿tú te acuerdas de cuando estabas ahí? No. ¿Y el que no te acuerdes significa que no estuvo?
No, sí, sí, todos estuvimos ahí. Entonces, aunque no nos acordemos que hemos tenido otras existencias, están, ¿cierto? Y no tenemos que morirnos para saberlo, sino que en esta misma existencia, como dicen, por ley de correspondencia, lo que es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, lo podemos vivir y experimentar en esta existencia. Entonces, pasamos, no nos pudimos quedar a vivir en la panza de mamá. Tuvimos que morir a esa vida acuática y al morir a esa vida, ¿cierto? Pasamos por el túnel, que es el canal vaginal, para ver la luz del otro lado, ¿cierto? De este. En la muerte pasa exactamente lo mismo. Lo que hacemos es pasar a otro estado, a otro nacimiento, un poco esto como les digo yo, las matrioscas, ¿no? Una dentro de otras, y estas vidas de alguna manera son así. Volviendo entonces a este proceso de cambio, es muy importante darnos cuenta de que todo es frecuencia, de que todo es vibración, que estamos hechos de partículas atómicas y subatómicas. Y esas partículas atómicas y subatómicas tienen un nivel de frecuencia que se puede medir. Entonces, el doctor David Hawkins, cuando saca el libro, nos pone una tabla de los niveles de conciencia que van del 0 al 1000. Realmente el más bajito que él pone es 20, que sería vergüenza. En vergüenza uno está en muerte, es tierra, trágame, tú no quieres absolutamente que te vean, uno lo que quiere es recogerte, literalmente es tierra, trágame, no desaparecer cuando estamos en vergüenza, ¿sí? Luego viene la culpa viene como con un estado en el cual es un nivel de destrucción, también está muy cerca a la muerte, y puedo dirigirlo o a mí mismo, cuando digamos, me autocastigo por esa culpa, o estoy proyectando esa culpa hacia los demás, ¿no? El Ku Klux Klan de alguna manera tenía que ver con voy a castigar, ¿no? A ese que me muestra eso a lo cual yo le tengo miedo, ¿no? Eso que está allá afuera. Pero yo me puedo autocastigar también, por ejemplo, con un dolor físico. Los dolores físicos están hablándonos mucho de culpa. Puede ser también a través de una enfermedad o a través de una quiebra económica, ¿no? Estamos pagando. Entonces, en culpa estamos muy cerca, como les digo, la muerte está en un nivel de 30. Luego viene un nivel de apatía. Esa vida es, haga conmigo lo que quiera, vida, no tengo, me da lo mismo adelante que atrás, como dicen, llévenme por donde me renuncio, ¿no? Hay una sensación de renuncia, de apatía. Eh, y luego hay un nivel de sufrimiento, hay un nivel de ira, hay un nivel de orgullo. Ah, bueno, hay un nivel intermedio también entre la ira y el orgullo, que es el deseo, pero el deseo, no el deseo genuino, sino ese deseo de la avaricia, ese deseo en el cual como que nada es suficiente, el del bolsillo roto. Les prometo un programa sobre el síndrome del bolsillo roto. Entonces, es muy importante mirar cómo vamos escalando nuestros niveles de conciencia. Entonces, luego viene un primer salto cuántico, que es el nivel de 200. Es el nivel donde cambia de campos atractores negativos a los campos atractores positivos. Aquí es el nivel de los buscadores, es el nivel del sí se puede, es el nivel de hay algo más, es el nivel donde yo empiezo a devolverle a la vida de lo que he recibido. Ahí salgo de este nivel también de víctima. Cuando estamos por los niveles debajo de 200, siempre es necesitando. Deme más, siempre estoy en carencia, siempre estoy en reclamo, siempre está. Entonces, a partir de 200, yo estoy como en esa posibilidad de empezar a devolverle a la vida. Luego vienen otros como es el de neutralidad, el de aceptación, el de razón, y luego viene otro salto cuántico que es el nivel de 500, que es el nivel del amor, pero no el amor como romántico, no es el amor que alguien me da o me quita, es un estado de conciencia, es un estado del ser, donde tengo otro tipo de relación con las plantas, con los animales, con los otros seres humanos, ¿no? Es un nivel de compasión, la compasión es un amor que no juzga, es un amor que contiene,
Eh, y ya vienen ya después como los niveles elevados de conciencia, que tiene que ver con alegría, con paz. Bueno, entonces, todo en el universo podría medirse en esta escala. Digo, todo es un pensamiento, es un lugar, es un libro, una obra de arte, un órgano, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo está hecho de partículas atómicas y subatómicas. Y eso es lo que descubre David Hawking, es que estos niveles de conciencia se pueden medir. Inicialmente hacían mediciones en Hertz y descubre que hay otro método para al alcance de todos que tiene que ver con la kinesiología. Entonces, a través de la kinesiología, yo puedo testar estos niveles de conciencia. ¿Mm? Entonces, lo que descubrimos a través de Juancho, una persona, un colombiano que ahora está en España, no, cuando descubre esto de David Hawkins, empieza a testar los lugares, las obras de arte, empieza a hacer estas mediciones y después se encuentra un maravilloso libro que es el del Código de Curación, que es el que nos habla de la liberación de emociones. Hoy no me voy a extender en eso, les prometo una nueva entrega con el tema específico de liberación de emociones, pero hoy quiero enfocarme en la frecuencia y en la vibración. Entonces, él empieza a darse cuenta que cuando liberaba emociones, el nivel de conciencia subía, ¿sí? Y luego ya nos conocimos, empezamos con un grupo de investigación a trabajar y se desarrollaron, se canalizaron algunos ejercicios y otros que ya estaban, digamos, como luego aparecen los códigos de curación o reset u otros que ya existían. Y lo que hizo el campo fue de alguna manera, por ponerlo de alguna manera, optimizar o incluir de una manera distinta a la práctica que nosotros hacíamos. Entonces, volviendo nuevamente a los niveles de conciencia, yo siempre, hay una metáfora que me gusta utilizar, que es el del dron. Si yo tengo un dron que está a 20 centímetros del piso, este se va a chocar, por lo menos en el espacio en el que yo estoy, con el escritorio, con la silla en la que estoy, hay un closet a un lado, hay un sillón, un sofá en el otro lado, está las luces que utilizo cuando hago los live en la noche, es decir, se va a estrellar con un montón de cosas. Cuando la persona está en ese nivel de frecuencia bajito, todo el tiempo escorra los pies, pero ¿quién me dejó esta caja aquí? Pero es que todo el tiempo se anda estrellando con todo. Yo lo llamo a este Pedro de malas. Pedro de malas, lo orina el perro, lo caga la paloma y lo salpica el bus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se choca con absolutamente todo. Todo lo que está en ese nivel de frecuencia. ¿Sí? Entonces esta persona quiere tener salud, quiere tener prosperidad, quiere tener alegría, quiere tener amor, pero todo eso está por aquí arriba y la persona está vibrando aquí abajo. Entonces se hace correspondiente a lo que está en su mismo nivel de frecuencia. Se va a juntar con personas que tienen el mismo nivel de frecuencia. Va a llegar a trabajos totalmente conflictivos, totalmente corruptos, totalmente. ¿Por qué? Porque yo atraigo lo mismo en lo que yo estoy vibrando. Eso ocurre con las parejas. Cuando después pasa el tiempo de estar con esa pareja, es que ese es un desgraciado, es que ese es no sé qué. ¿Y usted por qué se fijó en él? ¿Qué hizo que de alguna manera a usted le pareciera simpático, guapo, que lo atrajera? Porque estaban en la misma frecuencia, se estaban espejeando, ¿sí? Y era la persona perfecta para ti en ese momento porque lo necesitabas para aprender. Si es un hombre que es manipulador o que golpea, quizás lo encontraste para aprender a tomar distancia, a poner límites, a aprender el amor propio. O sea, era una persona perfecta para ti, porque la vida siempre, 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 no lo olviden, les va a dar lo que necesitan, nos da lo que necesitamos, ¿sí? Para poder aprender, nos da todas las oportunidades. ¿Cómo será tan generosa la vida que si no nos alcanza esta vida, nos da otras?
aprendemos o aprendemos. Entonces, cuando yo subo mi nivel de conciencia, que es un poco lo que yo hago en las sesiones individuales, lo que yo hago es liberar emociones, patrones, creencias, bioshocks, trabajamos con códigos curativos, trabajamos con muchas herramientas, vamos limpiando ese lastre y vamos subiendo el nivel de conciencia, ¿sí? De una manera muy amorosa. ¿Por qué muy amorosa? Porque entramos como un escáner y hay emociones de humillación, hay omisión, hay de vergüenza, hay frecuencias de humillación, de miedo, de asco. Por ejemplo, si sufriste abuso sexual, están todas esas emociones. Pero se pasa el escáner y se quitan como por la paroscopia. Es decir, no toca, vaya, viva otra vez el abuso y cómo se sintió cuando la tocaron y quién fue y en dónde estaba y por qué mamá no hizo nada. O sea, no es entrar otra vez en el drama, no es entrar otra vez en el dolor, porque eso finalmente lo que hace es que perpetúes de alguna manera el trauma, ¿no? Que lo asientes, que lo refuerces. Entonces, esta terapia es una terapia que es muy amorosa porque básicamente lo que hacemos es ir y limpiando todas estas cosas y a medida que vamos limpiando, tu nivel de conciencia sube. Eso significa que te empiezas a ser correspondiente con nuevas cosas. Entonces puede ser que me digan, Luz Adriana, me echaron del trabajo, algo que podría ser terrible, y es que yo estaba aburrida en ese trabajo, pero por miedo nunca lo he soltado, no me he querido ir porque me da mucho temor qué va a hacer de mí. Entonces la vida me dice, usted ya está lista y me da la patadita de la buena suerte, me sacan y de pronto me dicen, Luz Adriana, quiero contarte que me salió un puesto en una multinacional. ¿Sí? Pero necesitaba ese empujón. Entonces la vida nos ayuda cuando estamos listos. Si no estamos listos, por más que nos pongan las oportunidades aquí, no las vemos. ¿Sí? Eh, También hay otra cosa que ocurre, es vamos a dejar personas, vamos a dejar lugares. Yo pasé incluso hasta, cambié hasta de estrato, ¿sí? Pasé de un estrato 3 de vivir en un estrato 0 a pasar en un estrato 6, ¿sí? O sea, se notan, ¿por qué? Porque la frecuencia de donde yo me movía, pues eran unas frecuencias bajas, ya no me hago correspondiente con eso, la vida me lleva solita, ¿sí? Y me ubica en otro lugar. También deja uno de ver personas, pero no es porque yo me sienta mejor que las demás personas, me crea de mejor familia, no tengo que decir nada, no, es que la vida no me las vuelve a topar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si yo fuera por una carretera, aquí voy con los que van en esta misma carretera, ¿cierto? Con los otros autos que están aquí. Pero de pronto yo cojo un desvío y tomo este puente. Estos siguieron derecho y yo ahorita no es que me quede sola, me junto con los que están en esta misma carretera, ¿no? En esa misma nivel, en esa misma frecuencia. Entonces te va a a llegar nuevas personas, nuevos lugares, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, porque tú estás vibrando en otra frecuencia. Entonces, algunos tips o algunas herramientas. No pidan, no le pidan al universo, no le pidan a Dios, no le pidan. Cuando pedimos, estamos en carencia. Y entonces yo digo, ay, Diosito, que pueda pagar estas deudas. Y el universo dice, deudas, dijo deudas, se le tiene. Yo quiero salir de la pobreza. Pobreza, digo pobreza, se le tiene. Porque en aquello que estamos resonando, en aquello que nos enfocamos, se expande. Esa es una ley más que comprobada. Y es que donde nos focalizamos, donde ponemos nuestra energía, donde ponemos nuestra atención, esto se expande. Entonces es importante, podemos conectarnos con la divinidad que somos. Recuerden que somos hijos de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios no tiene ganas de tener hijos que se sientan totalmente
desvalidos, cuando somos sus hijos, somos sus herederos, estamos en conexión con esa fuente infinita de todo lo que es, ha sido y será, ¿sí? Dios es amor, Dios no es un viejito barbado que está allá mirando a ver quién se comió la mujer del hermano, quién no devolvió las vueltas completas, quién... No, 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 ese oficio además debe ser horrible ser uno Dios en ese. No, Dios es amor, Dios es el todo, Dios es la fuente universal, Dios es un amor misericordioso que nos contiene absolutamente a todos, ¿sí? Y como ningún padre va a querer que sus hijos sufran, este cuento que nos echaron de bienaventurados los que sufren porque de ellos será el reino de los cielos, nos jodieron, ¿sí? Nos estuvieron allí metiendo un montón de cosas para hacernos sentir culpables, nacemos con pecado original, ¿sí? No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios mío, es que de verdad nos han metido un montón de cosas que nosotros además la apropiamos porque es que así nos las enseñaron, o sea, eso no se cuestiona, se aprende y se mete en los tuétanos. Yo tenía estudiantes que me decían, no nos riamos tanto que algo malo nos va a pasar. No tenemos derecho a la felicidad, no tenemos derecho a estar bien, ¿sí? En este valle de lágrimas sea, pues, señora, abogada nuestra. Fíjense desde dónde, ¿sí? Pero es que todo esto viene de la Edad Media, de una edad de oscurantismo, donde quemaron libros, donde se quemaron personas con mucha sabiduría, porque eran considerados brujos o brujas, ¿sí? Y no podías sino pensar de la manera en que te decían que tenías que pensar. Entonces, en el libro y en la película El nombre de la rosa, precisamente el libro prohibido era un libro de Aristóteles sobre la risa. La risa era demoníaca, ¿sí? Era del diablo, era la oscuridad, porque no teníamos derecho a ser felices. Y es que de esa manera nos podían manipular. Y sigue funcionando. El miedo al infierno, el miedo a castigo de Dios. Nos dijeron que Dios era un Dios castigador, un Dios vengativo, ¿sí? El miedo nos hace vulnerables y nos hace fácilmente manipulables. En casa, cuando papá nos amenaza, nos volvemos manipulables, ¿sí? El Estado, cuando nos amenaza con la cárcel, con qué va a pasar si no haces esto, ¿sí? Somos manipulables. La publicidad, cuando te dicen, si no tienes 90 60 90 si no eres delgada, si no eres alta, si no estás, no vas a ser amada, vas a ser rechazada, nadie te va a querer, ¿sí? No puedes tener arrugas, no puedes tener canas, ojo, que no envejezcas porque ya nadie te va a querer, ya nadie va, y de hecho, no, por lo menos en Colombia o en América, las personas que a medida que vamos creciendo ya no hay empleos. A mí me favorece que no haya empleo porque no tengo ninguna necesidad ni ganas de emplearme, ¿sí? Pero muchas personas que están en ese nivel en el cual sienten que tienen que depender de otros, le dicen, ya tú no sirves porque estás llegando a determinada... Entonces nos han enseñado a tenerle miedo a la vejez, a la soledad, al sobrepeso, o sea, a un montón de cosas si no cumplimos como con ciertos estándares. Entonces, el miedo, que es de estos niveles debajo de 200, ¿cierto? Estos campos atractores negativos nos vuelve vulnerables y nos vuelve manipulables, porque yo con tal todos tenemos un patrón de evitación del miedo y del dolor, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos las cosas para evitar el dolor, incluso más que por el placer, es evitar el dolor, ¿sí? Entonces, en la medida en que estamos siendo amenazados, por la razón que sea, eh, vamos a estar actuando desde ese nivel del miedo y de la manipulación. Entonces, a medida que vamos subiendo nuestro nivel de conciencia, vamos expandiendo y nos vamos encontrando con que la vida es mucho más fácil, los negocios salen de manera mucho más fácil, la gente te llama para las consultas de manera mucho más fácil, o sea, todo en la vida se vuelve mucho más fluido. Como es fluido, voy a tomar agüita. Las buenas noticias es que podemos estar en un nivel de conciencia, pero no quiere decir que nos tenemos que morir en ese nivel de conciencia. Es decir, que sí podemos avanzar. Entonces, el primer tips que les daba es no pedir, no pedir, porque cuando yo pido estoy en carencia. ¿Cómo lo hago, Luz Adriana? Entonces,
Yo puedo visualizarme en ese trabajo que quiero y lo puedo llevar. ¿Cómo se siente tener ese trabajo? Siento que tengo mayor libertad, que puedo decidir mi tiempo, que puedo aportar en casa, que puedo pagarme este estudio. Entonces empiezo a sentir eso en mi cuerpo, es decir, llevo a mi cuerpo primero a mi pensamiento, porque los pensamientos son los que generan también la emoción y la emoción genera un pensamiento, es un circuito que se retroalimenta. Entonces empiezo a pensar y a sentir que estoy en ese lugar. Al sentirme que estoy en ese lugar, empiezo a vibrar en esa frecuencia. Y eso hace que pueda más fácilmente traer a mi frecuencia lo que esté en resonancia. Si yo estoy pidiendo en la carencia, esto que quiero no me lo voy a topar, recuérdenlo, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando estoy aquí, no es que lo que esté abajo acá deje de existir, ¿sí? En el dron que yo les decía, cuando está en la parte baja se va a topar con todo. A medida que el dron, si el dron estuviera aquí en este espacio donde yo estoy, por encima de mi cabeza, ya no chocaría con el escritorio, con la silla, ni con el sofá, ni con la lámpara de luz. Va a estar con mayor amplitud, pero si está por encima del edificio, va a chocar con menos cosas, quizás algunos árboles, algunos cables de luz, y si está más arriba, seguramente con nada, ¿de acuerdo? Cuando vamos subiendo nuestro nivel de conciencia, chocamos con menos cosas, pero lo que está aquí abajo, este escritorio sigue existiendo, esta silla sigue existiendo, el sofá sigue existiendo, pero ya no me lo toco. Ese jefe autoritarista, ese vecino insidioso, o sea, muchas de las cosas ya no me las topo, ya no están en correspondencia. Por eso les digo, no hay víctimas de nada. ¿Qué es lo que yo estoy atrayendo a mi vida? Y si lo estoy atrayendo no es para evadirlo, es vida, muéstrame para qué lo tengo aquí. Que les decía, el ejemplo de si me consigo una persona que es manipuladora o una persona que es invasiva, quizás yo tenga que aprender a poner límites. Entonces, gracias Dios, gracias vida por el regalo. Y entonces empiezo a verlo todo desde otro lugar, ¿sí? No porque evite hacer la tarea, es que lo hago de manera consciente, ¿sí? Entonces, si ya sé que esta persona está aquí para algo, ¿sí? ¿Por qué me saca a mí tanto de paciencia? ¿Por qué me exaspera? Porque, tiene un mensaje para mí, listo. No mato al mensajero. No mato al mensajero significa, me está doliendo la cabeza, ese dolor de cabeza tiene un mensaje. Cuando yo me tomo la pastilla sin mirar por qué tengo el dolor de cabeza, estoy matando al mensajero, ¿sí? Entonces lo que necesito es saber para qué está ese dolor de cabeza, ¿sí? Me pongo, no lo evito, no lo critico, no lo juzgo, pero porque a mí y porque me tiene que doler la cabeza y eso lo que va a hacer es que te duela más, ¿sí? Entonces cuando yo me conecto con ese dolor, entro a lo profundo de ese dolor o entro a lo profundo de esa tristeza, de esa nostalgia y le pido a mis guías, a Dios, a estos seres de luz, en lo que creamos es absolutamente perfecto, es muéstrame de una manera en que yo pueda comprender, ¿sí? Como dice una amiga, es como, muéstramelo a prueba de bobos, o sea, que no haya chance de que no lo entienda, ¿sí? Entonces, esto es como importante, ir limpiando, comprendiendo, sanando y vamos subiendo en este nivel de conciencia. Entonces, no pedimos, trabajamos la gratitud, es el otro, ¿sí? Gracias, así como les decía, gracias porque esta persona me está mostrando que me falta desarrollar amor propio. En vez de poner, pero es que a mí nadie me quiere, pero es que a mí porque me tocan estos tipos, pero yo porque soy tan de mal. No, es gracias vida, porque si esta persona está al lado, si yo lo he elegido es porque necesito aprender algo. Déjame saber que necesito aprender, pero lo agradezco desde allí, ¿sí? Por una situación de, yo tuve una situación
no sé cómo se diría, si es fraude, bueno, me hicieron un paquete chileno, como decimos aquí en Colombia, con perdón de lo de Chile, que no tiene nada que ver como, con el país, pero se dice así como cuando te timan, ¿sí? Y, y después de esa situación que fue muy vergonzosa, de alguna manera, como el haber caído, ¿no? Porque además empieza la sensación de culpa y demás, pero llegó después un tiempo de mucha prosperidad, o sea, mucha con relación a lo que había tenido en todos los años anteriores, vengo de un estrato muy, muy humilde, de una mamá que sin tener estudio, dinero ni familia, crió sola 5 hijos, ¿no? Entonces, vendí arepas en la puerta de mi casa, empanadas en el plaza de mercado. Y esto lo digo porque la gente me ve ahorita que estuvo en Alemania, que estuvo en España, que estuvo en Estados Unidos, que viajó, que no sé qué. Sí, pero se ha hecho camino. Y desde esa experiencia y desde ese camino es que les comparto. Entonces, los quiero dejar con estas dos herramientas. Hay muchas, pero por lo menos si se llevan estas dos, creo que ya, como dicen, ya le hicimos. Lo primero es no pedir, es decir, no desde el lugar de carencia, ¿sí? Sino reconociendo nuestro poder como hijos de Dios, ¿sí? Como co-creadores de nuestra realidad, nos situamos en la frecuencia de que ya está y entramos en gratitud, ¿sí? En gratitud incluso de las cosas no tan buenas que aparentemente nos pasan. ¿Por qué? Porque de allí aprendo. Entonces le pido a mis guías, a Dios Padre Madre, a la Virgen, a quien ustedes, con quien ustedes sientan la conexión, es muéstrame de manera clara lo que necesito aprender de esta situación o en esta relación o lo que fuera, y agradezco. Agradezco por la enseñanza, agradezco por lo que sí tengo, no reniego de que tengo que pagar la tarjeta de crédito, sino que agradezco que a través de esa tarjeta de crédito eh, pude comprar un medicamento, pude hacer algo que necesitaba hacer, entonces lo agradezco. Agradezco que si tengo que pagar la luz, significa que tuve un mes en el cual tuve el servicio de luz, en el cual me pude bañar con agua caliente, tuve internet, pude conectar mi celular, pude hacer muchísimas cosas, siempre desde la gratitud. Así que quiero terminar en gratitud con ustedes que están allí viéndome semana a semana a través de estos live. Agradezco que sí ha sido información de utilidad, beneficiosa y de amor para ustedes, que le pongan su like y sobre todo que lo compartan para que llegue a muchísimas personas. Nos vemos en la próxima entrega de Conexiones Cuánticas, su programa.